Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. En este tiempo de la Navidad nos gusta pensar en regalos. Todos nosotros nos gusta recibir regalos. A mí me gusta recibir regalos. Me imagino que usted también. Pero en este tiempo de Navidad debemos recordar 4 grandes regalos que Dios nos ha dado. Hoy vamos a ver uno de ellos, la esperanza. En breve comenzaremos. Las estrellas, la noche cuando nació el Salvador, el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día, al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche nació el Salvador. Adorar a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Divina noche nació el Esperanza. Un tema muy interesante, pero también muy teórico si no entiendo la necesidad de ellos. Es lo que necesitan otros. Sería bonito, pero no lo ocupo en este momento. Sé que es un tema de la Navidad y lo aprecio, lo admiro por eso, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con el nacimiento de Jesús en este mundo? Regocijo, sí, pero ¿esperanza? ¿Por qué esperanza? Para poder entender la necesidad de esperanza, empecemos con Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este versículo nos dice por qué es tan necesario la esperanza de que los pecadores se hacen justos con un Dios santo. En este momento Dios está revelando poco a poco
haciendo conocido su ira, su constante enojo sin tregua contra toda impiedad, cada palabra, cada pensamiento, cada acción que refleja una falta de reverencia a Dios, e injusticia, cada desperfecto en nuestro carácter y vida. Dios está violentamente opuesto a cada expresión de maldad. Viene contra millones y millones de actos de impiedad e injusticia en este momento alrededor del mundo. Y el mundo continúa en su maldad. ¿Por qué? Porque detienen, sofocan, intencionalmente ignoran con injusticia la verdad, insistiendo en sus palabras, pensamientos y acciones pecaminosos. Frente a la airada ira de Dios contra toda clase de pecado, necesitamos alguien que nos rescata o pereceremos todos. Necesitamos la esperanza que habrá algo más que solo la certidumbre del juicio de Dios. Y 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías escribió lo que nos dio esperanza, lo que nos dio esperanza de alguien que podía rescatarnos de la implacable justicia de Dios. Alguien que presenta a favor de nosotros. Alguien que conoce todos los detalles de nuestra vida y nos ama de todas formas. Alguien puro para remover nuestra culpa, nuestro pecado. Alguien que toma la ira de Dios justo, que merecemos nosotros, que realmente nos toca, que toma sobre sí. Dios le encomendó a Isaías a proclamar la verdad de Dios, mientras su nación se desmoronaba frente a sus propios ojos, bajo el reino del rey Acaz. Acaz era un rey impío de 20 años de edad que enfrentaba una crisis de doble amenaza. Internamente la gente se corrompía espiritualmente. Una terrible pudrición moral, externamente el ataque inminente de múltiples ejércitos estaba sembrando pánico en la población. En capítulo 7, Dios le extendió la mano a Acaz. Le aseguró a Acaz de sus promesas hacia la nación de Israel. No obstante, en versículo 9, le advirtió: si vosotros no creeréis, de cierto no permaneceréis. Si no permanecen en su fe, no permanecerán jamás. Todo vendrá abajo. En vez de hacerle caso a Dios, Acaz ignoró la advertencia de Dios y buscó alianzas con la nación pagana de Asiria. Capítulo 8 demuestra cómo la justa ira de Dios sería revelada contra la rebeldía, contra la impiedad y la supresión de la verdad. La nación de Judá abandonó a Dios y Dios le entregó a su pecado y a sus enemigos. En vez de buscar a Dios, la gente volvió a sus supersticiones y aún a lo oculto, a lo diabólico, para encontrar dirección, a alguna ocasión de esperanza. Hasta el punto que el rey Acaz aún quemó a su hijo, a su propio hijo, en ofrenda a los dioses falsos terribles de los canaanitas. Era un tiempo de oscuridad moral, frustración, enojo y desesperación bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿es el juicio justo de Dios sobre la impiedad, injusticia de los hombres lo único que podemos esperar de Dios? El juicio de Dios es merecido y justo sobre el pecado de los hombres, sobre nosotros. Pero la pregunta de los judíos y la nuestra es: ¿estamos en un callejón sin salida? ¿Es la condenación de Dios lo único que podemos esperar? Algo pasó entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Isaías. En medio de describir lo que la gente de Judá podría esperar por su rebeldía contra Dios, el profeta ve el futuro que traerá Dios. Un futuro en contraste vivo, contraste a la presente situación de Judá, lo que provoca lágrimas en los que lo leen. Dios construyendo un camino que nos lleva a Dios. Cuando todo está oscuro, en vez de la oscuridad y en vez de la condenación en Judá,
Vemos en Isaías 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En vez de temores y lágrimas, Isaías agradece a Dios, siguiendo el versículo 3. Dice, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de él como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. En vez de cautiverio y esclavitud por sus enemigos, versículo 4, ¿por qué? Porque tú quebraste su pesada yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. En vez de guerra constante, versículo 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. Justo en medio de la proclamación del juicio de Dios, Dios hace resplandecer la luz de esperanza. No todo está perdido. En medio de la oscuridad brilla una luz. ¿Quién es este maravilloso y glorioso héroe? ¿Quién hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Isaías nos dice en versículo 6 del capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El plan de Dios es un gobernador como ningún otro rey. Es humano. Un niño nos es nacido y es divino. Hijo nos es dado. Vemos 4 títulos que describe esta persona que nos trae la esperanza en medio de la oscuridad. En primer lugar, reconozca esta esperanza, a este héroe, como el admirable consejero. Admirable significa maravilloso, extraordinario, lo que transciende la capacidad normal, incomprensible. Salmo 139, versículo 6, nos ilumina esta palabra. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Significa algo que queda fuera de la esfera de la explicación humana. Es milagroso. A veces nuestra perspectiva de lo milagroso, de lo extraordinario, de lo maravilloso se abarata por la ciencia, la tecnología. Estimamos que lo milagroso sea como el remontaje de nuestro equipo de fútbol. Lo último en la tecnología digital decimos maravilloso, o un fármaco que hace maravillas. Pero todos estos tienen explicación. El admirable, maravilloso, como esta esperanza no tiene explicación. No solo en lo que hace, sino en quién es. 1 Timoteo 3, 16 también describe este admirable e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es? Y lo que hizo con su obra redentora desafía la comprensión. Por toda la eternidad, una relación personal con el Creador, el Hijo del cielo, quien se hizo pecado por nosotros. El mismo Hijo de Dios estuvo dispuesto a llevar nuestro castigo por el pecado. ¿Quién es el admirable consejero? Jesús demostró su maravilla en varias maneras cuando estuvo en la tierra. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel. Por su concepción en el vientre de una virgen, imposible, inexplicable. Y recorrió Jesús en Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas
de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sanando enfermedades, inexplicable. No tiene explicación, extraordinaria, sobrenatural. Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por su enseñanza que asombraba, fuera de lo común. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una vida perfecta, sin explicación, nunca había sido vista en la existencia del hombre. Marcos 16:6. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Su resurrección de la muerte. Nunca habías visto antes. Maravilloso, asombroso, admirable. La maravilla de Jesús nos asombra, es superior a cualquier otro porque es perfecto en cada manera y cada aspecto. Admirable, pero también consejero. Admirable consejero, fuente de consejo, de dirección, como el rey daba consejo a su pueblo. El Redentor de que habla Isaías es la perfecta fuente de sabiduría en su consejo. Dice en Isaías 28:29, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo, engrandecer la sabiduría. Jesús demostró que era tal admirable consejero. Jesús demostró que era tal admirable consejero, dicho por Isaías 700 años antes del nacimiento de él. Vemos esto en Lucas 2, 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Fuera de lo común. Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fuera de lo común. Es que no hemos encontrado, es la sabiduría de Dios. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús tenía ese conocimiento y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Colosenses 2:3 nos dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús tenía toda la sabiduría de Dios. Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? En nuestra experiencia no conocemos a nadie, pero esta persona que viene como esperanza es admirable consejero. Ese consejero sobrenatural. En cada situación, en cada reto, él sabe lo que ha de hacer. Su plan de acción es infaliblemente, maravillosamente correcto. En la oscuridad de la desesperación, él es el único que le puede señalar el camino de su rescate. Él es la dirección que necesitamos. Él es la única esperanza. Escuche, dice Isaías, a este admirable consejero, el Dios hombre. Reconozca a esta persona de esperanza
como admirable consejero, pero también reconozca esta esperanza, a este hombre, como Dios fuerte. Literalmente es Dios heroico, vigoroso, fuerte, campeón. La palabra fuerte es grande, más bien enorme. Nos llama a recordar batallas épicas y la fama y hechos extraordinarios hechos por la protección de otros. Este niño de nuestra esperanza que nacerá es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la deidad y posee todo el poder de Dios omnipotente. Él es Dios fuerte, venido en la carne, aún como bebé, aún como niño. Recordemos, Dios es el poder manifestado. En Jeremías 20, 11 y 12, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidado. Tú, Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Creo que a veces pensamos que Dios solo es misericordia, amor, gracia, benevolente, paciente, perdonador. Y no se equivoca, lo es. Pero nuestro Dios también es el guerrero poderoso y temible. Es poder e ira y venganza y celo y santo y justo encarnado. No existe ayuda para los que se le oponen y los que se ponen en su camino. En todas las maneras que usted piensa de Dios, no se pierde la poderosa naturaleza de Dios que adoramos. Él es un fuerte, vigoroso campeón, héroe que nunca falla. Su voluntad siempre se cumple. Cumple todas sus promesas. Potente, omnipotente, indomable, inquebrantable, fuerte, grande, supremo, asombroso, incorruptible, justo, celoso, victorioso. ¿Y su Hijo es igual? Isaías 9:6 no habla de Dios Padre. Habla del Hijo de Dios, quien vendría y obedecerá perfectamente a Dios y hacer la voluntad de su Padre. Todo lo que tiene el Padre, tiene el Hijo. Todo lo que es el Padre, también es el Hijo. Todo lo que es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo. Por eso, 700 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Isaías podía decir sobre este hombre que es Dios fuerte. Este hombre de esperanza, Dios fuerte, vino a este mundo por poder de Dios. Fue concebido por una virgen. Era una imposibilidad biológica. Vino a este mundo por medios sobrenaturales, por el poder de Dios, en el vientre de María. Vino en poder. Mire lo que dice en Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En la concepción de Cristo en vientre de María, Dios hizo algo que nunca había hecho y nunca hará de nuevo. Unió dos realidades radicalmente diferentes en una sola: humanidad y divinidad, sin ninguna confusión en la persona de Jesucristo, solo por el asombroso poder de Dios. Este hombre de esperanza, Dios fuerte, redimió a la humanidad del pecado. El pecado nos condena. Estamos bajo la ira de Dios. No tenemos ninguna manera de escapar del justo juicio de Dios por nosotros mismos. Nos atrapa sin esperanza, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y punto. Toda la asombrosa creación de Dios estaba sumergido en temor, culpa y vergüenza. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios fuerte, Jesús, redimió a hombres y mujeres de la condena de pecado con su muerte en la cruz.
Es toda una hazaña tomar cada pecado que haya sido cometido o que será cometido y recibir la ira de Dios correspondiente a ello. Jesús, nuestro fuerte, vigoroso campeón héroe, se sometió a la muerte intencionalmente para que seamos nosotros redimidos. Este hombre de esperanza, Dios fuerte, venció a la muerte. Cuando Jesús resucitó de la tumba, trajo victoria sobre la muerte. Jesús era la muerte de muerte. 1 Corintios 15, 54-55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbido es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús, nuestro fuerte, vigoroso campeón héroe, estuvo muerto en la tumba, pero no fue conquistado por la muerte. Resucitó y en su resurrección abrió el camino para que nosotros tuviéramos vida eterna con Dios cuando termine esta vida. Este hombre de esperanza, Dios fuerte, triunfó sobre Satanás. Jesús, nuestro fuerte, vigoroso campeón héroe, triunfó sobre Satanás en cada instante. Satanás trató de matar a Jesús en su nacimiento. Trató de tentar a Jesús a desviar del plan de Dios Padre. Trató de disuadirlo de ir a la cruz. Trató de desanimarlo por la falta de fe en sus discípulos. Pero en cada instante Jesús triunfó sobre Satanás. Colosenses 2, 14 y 15 nos dice sobre esa victoria: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, nuestro fuerte, vigoroso campeón héroe, Él es victorioso, es el más fuerte, es el Dios fuerte. Pero no termina Isaías. Dice: reconozca esta esperanza, esta persona, este niño que envía Dios como Padre eterno. Padre eterno refiere a Dios mismo. El uso simbólico de la palabra hebrea Padre era expresión para poseedor de. Eso indica que Dios es el poseedor de la eternidad. Y el Hijo de Dios, porque es Dios, posee la eternidad. Dios habita y posee la eternidad. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. El nombre de Dios es eterno. Salmo 72, 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. El nombre de Dios es eterno. Dios existe antes de tiempo. Salmo 90, versículo 2. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es totalmente independiente de cualquier otro. Él existe en sí mismo. Éxodo 3, 14 se llama a sí mismo el gran yo soy. Define el Dios quien es. Es independiente de su creación e independiente de su tiempo. Pero Jesús es el Padre eterno. Isaías está llamando al Hijo de Dios el Padre eterno. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, sin límites de tiempo, invadió a nuestro tiempo para rescatarnos del pecado y de nosotros mismos. Él es el Padre, es el poseedor de eternidad, quien nos ha dado su vida, quien nos ha dado su vida para que tendríamos paz eterna con Dios y el uno con el otro. El Dios eterno tomó sobre sí mismo las limitaciones de un cuerpo para poder traernos a una relación eterna consigo mismo. Los que creen en Mesías de Dios están en las manos de un Padre eterno, un proveedor. Jesús les dijo, Juan 8:58, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo
soy. Jesús encarna todo lo que es el Padre. Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su reino no tendrá fin. Estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia eterna. Nos da vida eterna. Nos soporta con los brazos eternos. Obra toda su voluntad como por su poder eterno. Nunca nos dejará ni nos desamparará. Dios, Jesús, es el Padre eterno. Y por último, Isaías, como para cerrar con broche de oro, dice, reconozca esta esperanza como esta persona que viene, este hijo que viene, como el príncipe de paz. El príncipe de paz es el que reina sobre la paz. El mundo trata de encontrar la paz, pero siempre fracasa porque la única paz que puede ofrecer es la cesación de guerra, la que falla una y otra vez. Pero seguridad física y armonía política no refleja el tipo de paz que ofrece Dios. La paz a que Jesús refiere es completamente independiente de la situación o circunstancia. En medio de un mundo de problemas, una persona puede tener paz, porque Jesús venció al mundo por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Esta esperanza nos trae paz con Dios. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En nuestra condición pecaminosa somos enemigos de Dios, somos condenados eternamente. Si evaluáramos la falta de paz en el mundo y en nuestra vida, lo que encontramos es que nuestra desobediencia a Dios y a su palabra, que surge de un corazón no arrepentido, un corazón que rehúsa seguir a Dios y sus caminos, es lo que nos trae ahí. Lo que tenemos es un corazón más inclinado hacia el mundo y sus caminos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por medio del sacrificio de Cristo, somos restaurados a una relación de paz con Dios. Paz en vez de enemistad. Esta paz entre nosotros y nuestro Creador no se puede quitar. Realmente no hay paz fuera de tener fe en Jesucristo. Jesús nos trae la paz con Dios, que es mucho más importante que la paz en el mundo. No hay paz fuera de una relación personal con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay los que dicen que han hecho su propia paz con Dios, pero esto es imposible. No tenemos poder para apropiar esa paz dentro de nosotros. Paz con Dios solo se consigue a través de Jesucristo, el príncipe de paz. Solo Él puede traer paz con Dios, paz entre nosotros y paz con Dios. Solo los que han puesto su fe en Jesucristo, lo que Él hizo por ellos en la cruz, creyendo en Él como su Señor y Salvador, pueden tener su pecado perdonado y ser hechos justos en los ojos de Dios. Solo así pueden tener paz con Dios. Pero esta paz también, o este príncipe de paz también, nos trae la paz de Dios. Jesucristo es la fuente de paz verdadera en la vida. No vamos a saber los por qué ni los motivos de muchos acontecimientos, aunque lo queremos saber. Habrá cosas que ocurren que nos traerán dolor, duelo y tristeza, para las cuales no estamos preparados. Pero la paz de Dios es saber que Dios es soberano, que Él tiene control de todo. Filipenses 4, 6 a 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Esta paz sobrepasa nuestro entendimiento, transciende todo conocimiento y toda sabiduría humana. Nuestro intelecto limitado nunca descifrará la paz ilimitada e infinita de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la percepción de seguridad, dirección y la presencia de Dios en medio de los tumultos y tragedias de la vida. Esta esperanza que Dios nos ha dado en medio de nuestra oscuridad y desesperación, cuando estábamos sin remedio y bajo la ejecución inminente del justo juicio de Dios, nos ha resplandecido como una gran luz. Nos llama la atención. Todo alrededor estaba oscuro y depresivo, y vino el regalo de Dios como un faro intenso que nos iluminó camino a la salvación de nuestra condenación, la condenación de nuestro pecado. Y vino en la persona de la segunda persona de la deidad misma, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se destaca como admirable consejero. Es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Todo lo que necesitamos. La esperanza está ahí, lo hemos recibido, hemos aprovechado de la esperanza que nos trae. Oremos. Padre, tu esperanza vino y lo recordamos en el tiempo de este tiempo de Navidad. Vino a nuestro mundo oscuro, en medio de nuestra condenación, en medio de una callejón sin salida. Nos resplandeció un gran faro, una gran luz que nos muestra el camino a la salvación a través de Jesucristo. Padre, que no solo apreciemos esta esperanza, también que nos aseguremos que hemos aprovechado de este camino. Nos hemos acudido a esta esperanza, a esta persona, quien solo Él nos puede salvar. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.